Dios. Qué bendición es estar en la casa de Dios y escuchar la palabra de nuestro Dios. Les invito a que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 9. San Juan, capítulo 10, versículo 9, conforme lo vayan encontrando, por favor, póngase de pie, hermanos. Y leamos a una sola voz este versículo. San Juan 10, 9. Dice la palabra de Dios: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una vez más: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gracias, Padre, en esta mañana, porque ahora, Señor, nos toca el escuchar tu voz, el consejo que tú tienes para con nosotros. Que esta palabra, Señor, sea una palabra que edifique nuestros corazones, nuestras mentes, y en el momento indicado, Señor, podamos ponerla en práctica. Háblanos, Señor, que tu pueblo ansíe escuchar tu voz. Padre, que también mis hermanos que verán esta transmisión, también tú toques sus corazones y juntos, Señor, podamos crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, nos podría parecer en estos momentos tal vez contradictoria. ¿Cómo es posible que el que entre por él va a entrar y también va a salir? Pero esto, hermanos, no es contradictorio en ninguna manera, sino más que nada es una verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la puerta por medio de la cual cada uno de nosotros tenemos entrada a las bendiciones del Señor. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de entrar a las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero también tenemos la salida para todo aquello que pueda destruir nuestra alma. Qué hermoso es saber, hermanos, que usted y yo tenemos esa rica bendición de poder entrar a esas bendiciones, valga la redundancia de palabra, de poder experimentar lo que Dios tiene para con su pueblo. Pero también tenemos la salida para todo aquello que nos pueda destruir nuestra vida. ¿Con qué estás luchando tú en estos momentos, querido hermano? Que tal vez te sientes acasillado, que tal vez te sientes en ese círculo concéntrico que no puedes salir. Cuando se es joven, muchas cosas se nos pueden hacer fáciles, sencillas. Pero llega el momento en que como jóvenes no podemos encontrar la salida, en lo cual nos hemos metido también. Y eso, hermanos, en lo que nos metemos, nos ha ocasionado muchos problemas. Ahora, veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Para que veamos por qué nuestro Señor Jesucristo es la puerta de entrada y también de salida para la vida de cada uno de nosotros. Primeramente, Jesús es la puerta de salida de la condenación.
y la puerta de entrada a la vida eterna. La Biblia nos habla que solamente hay dos caminos, queridos hermanos. No hay un camino intermedio. La Biblia nos dice que hay solamente un camino para llegar a la condenación, pero también hay solamente un camino para llegar a la vida eterna. Y Juan, el Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 5, versículo 24, por favor acompáñeme. San Juan 5:24. San Juan 5:24. Dele lectura conmigo, hermanos. San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermosa, hermanos, promesa de nuestro Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice la Escritura, y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos que saber que para salir de la condenación, para poder salir de la condenación y poder entrar a la vida eterna, solamente hay una puerta. Solamente hay una puerta, no hay otra, no hay varias puertas, queridos hermanos. No existen puertas alternativas. Y esa puerta es única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos en algún conflicto, cuando estamos en algún problema, acudimos a otras puertas que nos pueden solucionar nuestros propios conflictos, nuestros propios problemas, y no acudimos al que tiene ese poder de abrir la puerta. Para salir de la condenación y poder entrar a la vida eterna solamente hay una puerta, no hay varias puertas, y esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. El escritor de Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 4, versículo 12, por favor, busquen la palabra de Dios y síganme con sus lecturas también, hermanos. Tenga atenta su Biblia. Hechos 4:12 dice: y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estamos a un mes de entrar a lo que comúnmente llamamos la Semana Santa. Por cierto, ya están todos los temas, ya tengo toda la estrategia para la Semana Santa. El día de hoy se la presento a los hermanos de la mesa directiva para saber qué es lo que vamos a realizar para esta Semana Santa. Pero, volviendo al tema, el escritor de Hechos de los Apóstoles nos dice: y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y es así, hermanos, exactamente como, por ejemplo, en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, cuando iba a comenzar a caer el diluvio que mataría a todos los seres vivientes, solamente iba a haber una puerta que los podría librar de la muerte y salvar del juicio de Dios sobre la tierra. No había más puertas para poder entrar al arca, solamente había una puerta. Y esa puerta del arca, queridos hermanos, estaba simbolizando al Señor Jesucristo.
Génesis 7, 15 al 17, dice, Génesis 7, del 15 al 17. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Nuestra vida en muchas ocasiones se asemeja, hermanos, como ese gran diluvio, esa gran tormenta que azotó. Y los que escucharon, queridos hermanos, los que atendieron a la voz de Jehová en tiempos de Noé, pudieron entrar al arca, queridos hermanos. Mas aquellos que no obedecieron, más aquellos que se rebelaron, más aquellos que siguieron pecando, más aquellos que siguieron en sus deseos carnales, pensaban que en cualquier momento podían entrar cuando ellos quisieran. Me voy a pecar y luego entro, me voy a la arca para poderme salvar. Y no es así, queridos hermanos. Tenemos que tener bien claro que no hay ninguna otra puerta por la que podamos salir de la condenación, queridos hermanos. Si nuestra vida pudiese estar habituada a irnos a pecar, a irnos a cometer pecados, hermanos, y si creemos que en cualquier momento podemos regresar, hermanos, tenga mucho cuidado, porque en cualquier momento la rebeldía que nosotros estamos, hermano, ejecutando va a tener su juicio tarde que temprano. Quizás estemos tan confiados. Ya se abrieron los templos. Gloria al Señor. Pero se nos haga muy fácil irnos a pecar y pensar que si usted viene al templo ya se libró de su pecado. Quiero decirle que no. Hay una paga. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y muchas veces, hermanos, podemos buscar puertas, sí. Podemos buscar puertas, por ejemplo, la puerta de la religiosidad. La puerta de la religiosidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 22 y 23. Sígame con su vista. Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. La religiosidad, hermanos, no nos va a poder abrir esa puerta, hermano. Muchas veces pensamos que por ser parte de una comunidad de fe ya tenemos ganancia, hermanos, y no es así. Se abren los templos, se abren las iglesias para venir y adorar el nombre del Señor. Pero nuestra relación íntima es personal con Dios. La salvación, hermanos, es personal. No es la puerta del conocimiento también, hermanos, que nos va a poder llegar a salvarnos. No es la puerta, hermanos, de el conocimiento. Efesios capítulo 3, versículo 19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que concede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Más que los conocimientos, hermanos, seculares. Y, hermanos, no estoy en contra, hermanos, del conocimiento secular. Antes, más bien, hermanos, yo soy uno de los promotores para que usted se pueda, hermanos, ilustrar cada día más, hablando secularmente. Pero, el conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que podamos ser llenos de completamente de esa plenitud de Dios. Ese conocimiento de Dios, hermanos, nos va a llevar a poder abrir, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podamos entrar a esa salvación, pero solamente por el conocimiento de la palabra de Dios. En algún momento de la historia bíblica, algún profeta dijo: mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. ¿No es la puerta de la filosofía también? Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutiles, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los colosenses, la iglesia estaba acechada, hermanos, por el gnosticismo. El gnosticismo era una de las ramas filosóficas, hermanos, provenientes de los griegos. Y estas filosofías que traían los gnósticos, hermanos, estaban afectando en gran manera a la iglesia. Hoy, hermanos, tristemente, las filosofías humanistas han estado afectando en gran manera a la iglesia de Dios. Y es una puerta que muchas veces nosotros, desgraciadamente, caemos en el error de escuchar diferentes filosofías y no escuchar la palabra de Dios. Hay otra puerta que muchos tratamos de utilizar como parte o como medio para buscar la salvación: la puerta de las buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no quiere decir que realicemos buenas obras, no, hermanos. Esto quiere decir que aún así, las buenas obras no nos van a abrir la puerta para llegar a la salvación. Las buenas obras fueron preparadas para que usted y yo andemos en ellas. Solamente hay una puerta que nos permite ser parte del rebaño de Dios, y esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. Juan 10, 7 cita lo siguiente. Juan 10, 7. Lea conmigo, por favor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Repitamos lo último. Yo soy la puerta de las ovejas. Usted y yo no somos la puerta, hermanos, para decidir quién entra o quién no entra en esta comunidad de fe. Nosotros no somos, hermanos, aquellas personas que pueden darle el paso a una persona. Pudiese entrar, hermanos, alguna persona que usted conozca, alcohólico, drogadicto, inclusive, hermanos, pudiésemos pensar de una persona asesina. Todos, hermanos, en algún grado somos pecadores, y Dios no distingue
el nivel de pecado. El pecado es pecado. En segundo lugar, Jesús es la puerta de salida de la esclavitud y la puerta de entrada de la verdadera libertad. ¿En qué estás esclavizado, hermano, hermana? ¿En qué estás encadenado que por muchos años probablemente no te has podido zafar? Todos nos vemos en esta hora. Yo los veo bien, hermanos, a ustedes. Quizás ustedes me vean bien, pero probablemente usted no sabe qué hay en mi corazón. Si hay maldad, si hay pecado, queridos hermanos. Nosotros podemos observar a cada uno de nosotros y yo no puedo saber qué es lo que trae usted en su corazón. Lo que sí sé es que Dios, en su omnisciencia, que es uno de sus grandes atributos de Dios, sabe perfectamente qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente. Sí, jóvenes, Dios conoce qué hay en tu corazón. Si hay amor, si hay rebeldía, si hay pecado, Dios todo lo conoce. Él sabe todo de nosotros. Juan 8, vayamos a Juan 8, versículos 35 y 36. Juan 8, 35 y 36. Dice la palabra del Señor: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta promesa, hermanos, es una promesa que se acepta por fe. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, a mucha gente que quiere salir del alcoholismo y se va al AA y se va a anexar, pero vemos que nuevamente salen y están experimentando, hermanos, ese alcoholismo? Por eso bien dice Juan: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pregunta, queridos hermanos, ¿cuántos son verdaderamente libres? Amén. ¿Cuántos verdaderamente podemos decir abiertamente: soy libre en el nombre de Jesucristo? Inclusive cantamos una alabanza: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Es hermoso saber estas promesas. Todo pecador, escuchemos, todo pecador, aunque no querramos reconocerlo, somos esclavos del pecado. Juan 8:34, Jesús dice, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pongámonos en esta hora a pensar, a reflexionar. ¿Cuál es el pecado por el cual durante algún tiempo hemos estado viviendo? Probablemente usted diga: hermano, pero yo no tomo, no fumo, no me alcoholizo. Pero hay otros pecados, hermanos, del corazón. Hay pecados de vista. Hay pecados que se están anidando en nuestra mente. Y esos pecados hacen, hermanos, que nuestra mente esté saturada de cosas que no son gratas delante de los ojos de Dios. La pornografía. La pornografía es uno de los pecados en el cual anidamos en nuestras mentes y anidamos
en nuestro corazón. Cuando entendemos, hermanos, que el pecado está afectando nuestra vida, vamos viendo que no tenemos la capacidad de podernos librarnos de ese pecado. A pesar de que Satanás ofrece libertad, escuche, a pesar de que Satanás ofrece libertad por medio de la vida mundana, por medio del libertinaje, por medio de vicios, por medio de placeres, pero esto no es la verdadera libertad, sino esclavitud disfrazada de diversión, esclavitud disfrazada de placeres. Y el apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 19, dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y somos muy dados a darles consejos a las demás personas sin tomar en cuenta a la palabra de Dios. Pudiésemos pensar que estamos viviendo en un pecado y queremos decirle a las personas: sé libre, cuando nosotros mismos estamos cayendo en esa esclavitud. ¿Cómo podemos decirle a la gente, queridos hermanos, que hay una verdadera libertad cuando nosotros mismos, hermanos, estamos siendo esclavizados? La Biblia nos compara con aquellos guías de ciegos. Guías de ciegos. La única puerta para poder salir de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud de las adicciones, es nuestro Señor Jesucristo. Pues Jesucristo, queridos hermanos, ha pagado nuestro precio. Él nos ha comprado con su sangre, y a eso se le llama, queridos hermanos, redención. Colosenses 1, 13 y 14, por favor, lea conmigo. Colosenses 1, 13 y 14. Hagamos esgrima bíblico en esta mañana. Colosenses 1, 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo no solamente es la puerta de salida de la esclavitud, sino es la puerta para poder entrar a la verdadera libertad, que nos permite, hermanos, ser hijos de Dios, y ya no somos esclavos, sino hijos y parte de la familia de nuestro Dios. Qué gusto, hermanos, me da verlo aquí en estos momentos. Jesús, me da mucho gusto verte, hermano. Hermana Sandra, me da mucho gusto verla. Juan, me da mucho gusto verte, hijo, en la casa de Dios. Me da mucho gusto, hermana Luz, y a cada uno de ustedes, hermanos, me da mucho gusto verlos. Ojalá y sea recíproco, que ustedes también tengan el gusto por verme a mí, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos parte de la familia de Dios. Y extrañamos a nuestros hermanos que faltan por congregarse. Les extrañamos y les amamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios nos ha hecho parte de esa familia. Nos ha abierto las puertas para que podamos ser parte de esta hermosa familia. En tercer lugar,
Jesús es la puerta de salida de las tinieblas y la puerta de la entrada a la luz verdadera. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Andas en luz o andas en tinieblas? Cuando caminamos en tinieblas podemos sufrir caídas muy peligrosas, hermano. Cuando caminamos y andamos en tinieblas podemos experimentar el sufrimiento de esas caídas peligrosas, inclusive hasta mortales. Y toda persona que no tiene la luz de Dios anda siempre tropezando y cayendo. Toda aquella persona que vive sin Dios, hermanos, constantemente su vida es de caídas y de tropiezos. Va cayendo por todo el camino de su vida. Y por eso, la vida de esas personas es una historia de tropezarse, de levantarse y volver a caer en lo mismo o en algo peor. Pero caminar en tinieblas, tropezando y cayendo en el camino de la vida, es porque venimos a Cristo muy destruidos. Isaías, el profeta, en el capítulo 1, versículo 6, Isaías 1:6, nos habla sobre nuestra condición. ¿Cómo nos encontrábamos, hermanos, antes de venir? Y es momento que pensemos, ¿cómo nos encontramos en estos momentos? Isaías, hermanos, nos da un retrato de en qué condición se encontraba el pueblo del tiempo de Isaías, profeta. Dice la Biblia, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa era la condición, hermanos, del pueblo de los tiempos de el profeta Isaías. Pero quizás también, hermanos, era nuestra condición antes de venir a los caminos del Señor. Pero si tú ya estás en estos momentos, hermano, en el camino del Señor, tenemos que pensar cómo está nuestra relación con nuestro Dios. ¿Ya ha sido curado? ¿Ya ha sido vendado? ¿Ya han sido suavizadas nuestras llagas con el aceite, que es la sangre, representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y mientras más unas personas se tarde más en venir a la luz de Cristo, más destruida será su vida. Por eso es la preocupación, hermanos. Es la preocupación, y estemos en oración, hermanos, por nuestros hermanos. Quizás estén experimentando alguna situación muy difícil en sus corazones, hermanos. Pero entre más tarden, hermanos, a venir a la casa de Dios, al encuentro con Jesús, hermanos, mientras más retarden la comunión de los santos, hermanos, van a seguir en una vida de tropiezos constantes, hermanos. Una persona que anda en tinieblas no se da cuenta, escuche, una persona que anda en tinieblas no se da cuenta del desorden y de la suciedad que hay en su vida. No reconocen o no reconocemos nuestro pecado y no podemos ver nuestras cadenas. Usted dígale a un hombre que ya está en el grado de alcoholismo, ¿eres alcohólico? ¿Qué le va a decir? No, yo no tengo esa enfermedad.
Lo va a negar porque no ve, hermanos, que está realmente encadenado. Y ponga usted, hermanos, otro pecado, no lo vamos a reconocer. Solamente cuando la luz de la palabra de Dios nos ilumina, podemos darnos cuenta de lo malo de nuestra vida en la cual estamos pasando. Y nos tenemos que dar cuenta y nos damos cuenta de que nuestra vida necesita ser ordenada y tiene que ser limpia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que Cristo viniera a nuestro corazón, nuestra vida era un desorden. Sí. Aunque usted diga, yo era buen hijo, yo también. Aunque usted diga, yo era buen hermano, yo también lo era. Aunque usted diga, yo era un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, yo también, hermanos. Pero necesitábamos ser lavados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Antes de que Cristo viniera a nuestro corazón, nuestra vida era un desorden moral, espiritual, sexual, económico, sentimental. Y muchos tristemente nos acostumbramos al desorden de nuestra vida. Y no lo notábamos, hermanos, el desorden en el cual vivíamos. Creíamos que eso era gozar de la vida. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, nos dimos cuenta de ese desorden y de la sociedad en la cual vivíamos. Solamente Cristo es el único que puede sacarnos de las tinieblas. Él es la puerta para salir de las tinieblas y entrar a la luz verdadera. Por eso bien dijo Jesús en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Concluyo con lo siguiente, queridos hermanos. Solamente quisiera hacer una pregunta en esta mañana. Solamente quisiera hacer una pregunta en esta mañana. Ahora que ya hemos comprendido que nuestro Señor Jesucristo es la puerta de entrada y de salida, la pregunta es, ¿ya entraste tú por esa puerta? ¿Ya entraste por esa puerta, hermanos? O tal vez ya entramos y nos queremos volver a salir. Entramos y nos queremos volver a salir. Mateo 7, 13 y 14 dice, Mateo 7, 13 y 14. Todos, dice la Biblia, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias a Dios, porque ahora podemos tener y saber que Jesucristo es la puerta para entrada a las bendiciones. Pero también es la puerta de esa salida de la esclavitud, hermano, y perdición del pecado. Ya no pequemos más, hermanos. Ya no permitamos que nuestra vida se esté ensuciando por el pecado, porque Cristo viene por una esposa limpia. Cristo viene por hijos que han sido lavadas sus ropas en la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias
porque en algún momento de nuestra historia, tú nos has, Señor, encontrado. Y nosotros que andábamos de puerta en puerta, buscando soluciones mil, gracias porque llegaste a nuestra vida. Y bien dijiste, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno entra, cenaré con él y él conmigo. Tú has tocado la puerta de nuestro corazón. Y ahora, Señor, tú permaneces fiel en nuestras vidas. De igual forma, Señor, permite que nuestra vida, Señor, sea una vida de fidelidad, una vida de santidad, una vida, Señor, en la cual, sí, Señor, nos tropezamos, pero nos has levantado, Señor, para no cometer nuevamente ese pecado, sino continuar, Señor, de victoria en victoria. Gracias, Padre, por ser la puerta. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermano.